Padre Celestial, gracias por el enorme privilegio que nos das como hombres de poder reunirnos, invocar tu nombre y recibir el oportuno socorro, Señor. Pongo en tus manos esta conferencia, no solo este primer estudio, sino toda la conferencia, Señor. Y te ruego que a través de cada tiempo, a través de cada oración, a través de cada meditación bíblica, Señor, tú nos transformes, nos renueves, nos dirijas, nos corrijas, nos limpies, nos des vida, Señor. Y esto por medio del poder de tu palabra y el poder de tu Espíritu. Te rogamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, me ha tocado este primer tema, que es adoración en la batalla, en el Salmo 18, versos 1 al 3. Y antes de comenzar a estudiar los versos 1 al 3, me gustaría llamar tu atención a esta pequeña nota que seguramente está en tu Biblia. Antes del Salmo 18, entre el Salmo 17 y el Salmo 18, hay letras pequeñas que a veces pasamos por alto, o bueno, al menos a mí me sucede. Muchas veces ignoro esas anotaciones que de hecho son parte del texto bíblico, no son notas de la editorial que imprimió nuestra Biblia, sino son notas del texto. Y esta anotación antes del Salmo 18 nos da el contexto de todo el Salmo y vale la pena considerarlo. Dice así: al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Entonces dijo. Y así es como comienza este salmo, con esta nota que si tú eres de estos amantes de la música del siglo pasado, que todavía comprabas, olvídate de CDs, yo todavía llegué a comprar, bueno, creo que ya están de vuelta los acetatos, ¿verdad? Pero era padrísimo comprar música y de pronto sacar estos libritos, ¿no?, con las letras. Algunas veces había comentarios acerca de cómo se escribió la canción. Era información valiosa, te ayudaba a apreciar mejor el disco o la música que estabas escuchando. Bueno, esta anotación está aquí con el mismo propósito, que tú y yo podamos darle dimensión, darle peso, darle contexto a lo que llevó a David, quien se presenta aquí como el autor de este salmo, a escribirlo. Y me llama mucho la atención que este título, al músico principal, bueno, en el texto original no está la palabra músico, sino simplemente dice al principal. Entonces, por supuesto, con mucha probabilidad, David pone esta nota para hacer una aclaración de que este canto tiene probablemente algunas indicaciones musicales para el director principal o al músico principal de algún coro. Pero, ¿sabes? Estaba leyendo la traducción de la Biblia del Oso y de hecho, esa traducción, la Biblia del Oso, no dice al músico principal, sino dice al vencedor. Porque este término principal, al principal, se refiere a aquel que prevalece, aquel que está por encima de todos, aquel que no está por debajo, aquel que no está subordinado, aquel que de hecho está, pues eso, en la posición más elevada. Y ciertamente ese es un título que puede aplicarse al Señor. Y sabes, en mi corazón tuvo mucho sentido que este salmo está escrito al principal, al vencedor, al protagonista, al productor, director y, por supuesto, el héroe de esta historia que David está contando. Y este héroe no es él mismo, sino el Señor. Este héroe, este gran protagonista, la fuente de la inspiración de esta canción de David es, por supuesto, el Señor. Y dice un poco más de contexto. ¿Qué es lo que llevó a David a escribir este salmo? Dice, bueno, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico. Dice allí, el día que le libró de mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Entonces, ese salmo fue escrito por un David joven. Ese salmo fue escrito por un David joven. Y bueno, cuando digo joven me refiero a un David en sus 30s. Es el David
no es el David pastor, ya no es el David fugitivo, es el David que una vez que Dios le ha librado de todos sus enemigos, ve cumplidas las promesas del Señor de llegar al trono. Algunos incluso sugieren que este es el salmo que David escribe a la luz de su entronamiento, a la luz de su ascenso, de su exaltación, siendo, como la Biblia lo dice, siendo exaltado a su tiempo por la mano poderosa del Señor. Y, ¿sabes? Se lee en un segundo esta anotación, pero para David este salmo representa por lo menos una década de huir, una década de esconderse, una década de altos y bajos en los que ya casi me va a atrapar Saúl, no, ya me libré, ya por fin parece que esto va a terminar, no, se pone peor. Repito, por lo menos 10 años, algunos sugieren alrededor de 15 años. Un David fugitivo que vio durante este proceso de, repito, más de 10 años, vio cómo se le iba la vida, la fuerza, perdió su reputación, perdió sus amigos. Recuerda esta amistad tan profunda y tan hermosa con Jonatán. Ya no puede seguir disfrutando de esa amistad porque tiene que huir. Perdió la cercanía con su familia. Perdió incluso el privilegio de poder participar con el pueblo de Dios, llevando sacrificios al tabernáculo donde se encontraba el arca del pacto. Entonces ameritaba que una gran salvación de parte de Dios, ameritaba que esa gran ocasión en la que por fin vio cómo Dios le ha librado, el Señor recibiera lo que en otras ocasiones David nos invita a hacer: darle suprema alabanza. Estamos pues ante la presencia de un gran salmo dirigido a un gran Salvador. Ahora hay un punto importante aquí antes de entrar a nuestros versículos. En esta anotación dice: el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos. Y notaste ahí, hace una distinción David de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Y aquellos que conocemos la historia podríamos decir: David, ¿cómo puedes decir de la mano de todos mis enemigos? Y bueno, y también de la mano de Saúl. ¿Qué no Saúl es de hecho todos tus enemigos? O sea, Saúl, ante nuestra perspectiva humana, Saúl es la razón de todas, dijera Luis Miguel, de todas tus angustias y todos tus quebrantos. O sea, Saúl es el que puso en contra de ti a tus amigos, a tu pueblo. Saúl es el rey carnal, egoísta, a quien tú fielmente le serviste. Es aquel que por motivos completamente inmaduros, carnales, egoístas, por celos, se puso en contra de ti. ¿Cómo puedes decir, David, al final, que Dios te libró de las manos de tus enemigos y bueno, y también de la mano de Saúl? ¿Es que acaso, David, no consideras a Saúl tu enemigo? La respuesta es no. David entiende lo que años más tarde, muchos años más tarde, el apóstol Pablo escribiría en la carta a los Efesios. David entendió siglos atrás que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. David entendía que cualquiera que fuera la batalla que él enfrentara en la vida, no era una batalla que estaba peleando en contra de otras personas. David entendía que cualquier batalla que él enfrentara como hijo de Dios era una batalla principalmente espiritual. Y es por eso que David enfrentaba sus batallas adorando a Dios. De ahí viene el título de esta primera conferencia: Adoración en la batalla. ¿Cómo es que David logró esta perspectiva de que hay que librar las batallas adorando? Pues comprendiendo que las batallas que nosotros enfrentamos
de ninguna manera son contra carne y sangre, son espirituales y por tanto han de enfrentarse espiritualmente. Bueno, así es como entramos a este salmo. Versos 1 al 3, en ellos vemos 3 maneras de expresar nuestra adoración en medio de las batallas, o 3 maneras de adorar a Dios, o 3 rasgos de la adoración en medio de la batalla, como tú quieras anotarlo. Verso 1, vemos esta primera manera, esta primera expresión de adoración. Verso 1 dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Es apropiado que David comience este salmo diciéndole al Señor: Señor, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. ¿Sabes? Para mí es muy significativo que David, el hombre por excelencia, un hombre de guerra, un hombre vigoroso, un hombre valiente, un hombre que ha vencido leones, osos, gigantes, un hombre de guerra, pues, es capaz de expresarse en términos tan tiernos y, si me permites la expresión, tan románticos para con el Señor. No románticos en un sentido, por supuesto, sensual, pero sí en un sentido de sensibilidad. David, pese a vivir una vida dura, una vida fuerte, una vida difícil, David no es un hombre duro con el Señor. David tiene un corazón tierno para con el Señor. Hay algo interesante. En las traducciones en inglés, este texto no se traduce como te amo, sino como te amaré. I will love you. Y una vez más, la Biblia del oso. Revisé en la Biblia del oso y qué hermosa manera de expresarlo. En la Biblia del oso la traducción dice: amar te he. En otras palabras, te he de amar. Entonces, algo en el idioma original, de hecho, está expresando estas palabras. Sí, es como una declaración: sí te amo, pero es como una declaración que conlleva un compromiso: y te amaré. Entonces, esto me arroja mucha luz, porque no es posible adorar a Dios sin amarle. Y por supuesto, no es posible amar a Dios sin primero experimentar su amor. Claro, nosotros le amamos a Él, por supuesto, porque Él nos amó primero. Sin embargo, aunque Él nos amó primero, se espera de nosotros que respondamos a su amor con adoración amorosa. Y sabes, pienso que muchas veces, si no es que todas, cada vez que enfrentamos batallas, pruebas, tribulaciones, en el calor de esta guerra espiritual, pienso que muchas veces lo que está en juego no es nuestro conocimiento teológico o nuestra capacidad de tener esperanza. No. Pienso que muchas veces lo que se pone a prueba en medio de la batalla es nuestra lealtad, nuestro amor al Señor. Y sabes, David tenía razones para enfriarse en su amor por el Señor. Acabamos de meditar hace un momento el contexto de este salmo. Tras años huyendo, tras años de prueba, David al final dice: ¿sabes qué, Señor? ¿Cómo no te voy a amar? Sí, tuve momentos muy difíciles. Sí, no todo este tiempo yo estuve y me mantuve siempre en una actitud de amor hacia ti. Pero al final, Señor, ¿a quién iré? Al final, Señor, aunque he sufrido muchas angustias, tú me has librado de absolutamente todas. ¿Cómo no te he de amar, Señor? Y eso nos revela que David no está amargado. Cualquiera podría decirle a David: ¿Cómo puedes
puedes amar a Dios en medio de todo esto, a pesar de atravesar todas estas cosas? Bueno, David te diría, ¿cómo no lo voy a amar? Estas cosas que he vivido no neutralizan, ni niegan, ni contradicen el amor de Dios. De hecho, te podría decir David, cada una de estas cosas ha servido para revelarme la profundidad de su amor de un modo cada vez más claro. Una de las cosas que vemos en la vida de David durante todo este periodo, de hecho, es que hubo momentos en los que no tenía mucha claridad. Hubo momentos en los que incluso David hizo cosas que de ninguna manera estuvieron bien. Y David pudo experimentar una y otra vez el amor de Dios por él, su misericordia, su perdón, su gracia. Y sabes, si David en ese tiempo, antes de la cruz, antes de incluso recibir promesas que hablaran de aquel que vendría de su descendencia, el Cristo, si David en ese tiempo antes de la cruz podía experimentar el amor de Dios y en respuesta a ese amor, amarle también, ¿cuánto más tú y yo, que no hemos sido librados de un Saúl? A lo mejor sí, de un modo literal, a lo mejor sí Dios te ha librado de un Saúl. Pero ¿cuánto más tú y yo, que hemos sido librados del pecado, que hemos sido librados de la muerte, que hemos sido librados de una vida sin sentido y vacía? ¿Cuánto más nosotros, que hemos comprobado que Dios mostró su amor para con nosotros, no en nuestra salud, no en nuestra cartera, sino en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros? ¿Cómo no hemos de amar al Señor? Entonces, en medio de la prueba, en medio de la batalla, nunca te vas a equivocar al poner tus ojos en el Señor, contemplar su amor y responder a su amor como David. Quiero insistir, David no siempre mantuvo un amor constante y perfecto y sin fluctuaciones. Ese amor sin fluctuaciones solo Dios es capaz de darlo. Pero es precisamente al experimentar ese amor perfecto de Dios que David pudo, en la imagen completa, su vida fue una vida que se caracterizó por responder a Dios con amor fiel, con una adoración amorosa. Entonces David al final dice: te amo, Jehová, fortaleza mía. En cada una de las cosas que viví pude experimentar tu amor. Y eso es lo que nos lleva al verso 2. Mira, verso 2: Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿Te das cuenta que David una y otra vez, desde el verso 1, una y otra vez, David usa títulos para referirse al Señor? Usa expresiones poéticas que revelan un conocimiento muy profundo y muy personal de Dios. Y este es el segundo elemento, o la segunda manera de adorar a Dios en medio de la batalla: experimentándolo de un modo personal, conociéndolo de un modo personal. En mi relación con Dios, ¿sabes? Yo no puedo adorarle sin conocerle. Y lo que David está reflejando aquí, al usar todos estos títulos, todas estas figuras para expresarse acerca de quién es Dios para él, lo que revelan es un conocimiento personal, un conocimiento profundo de la persona y de los atributos y el carácter de Dios. Hay muchas cosas que yo puedo aprender sobre Dios al leer su palabra, al escuchar la enseñanza, al escuchar el testimonio de otros. Hay muchas cosas que yo puedo aprender sobre Dios. Pero hay muchas otras cosas que yo no puedo aprender simplemente escuchando un estudio,
analizando una idea, sino experimentando a Dios en la práctica. Y en ese sentido yo quisiera hacerte una invitación. Tal vez tienes mucho tiempo escuchando la enseñanza bíblica acerca de quién es Dios y todo lo que Él es. Tal vez te gusta incluso escuchar y disfrutas de oír cómo otros creyentes o incluso familiares tuyos cristianos se expresan acerca de Dios y lo que Él ha hecho en sus vidas. Pero escucha esto, de nada te sirve conocer al Salvador de tu amigo, al Salvador de tu esposa, al Salvador del pastor, al Salvador de los semillosos. No, tienes que hacer de Jesús tu Salvador. Porque te diste cuenta, cada vez hay algo que me llama la atención aquí. Cada vez que David usa un título para Dios, usa 9 títulos distintos. Pero en cada uno de ellos, David usa este título de pertenencia. Fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, mi escudo, la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. En otras palabras, para David, Jehová no es simplemente el Dios de Israel, es su Dios. Para David, Jehová no es simplemente el proveedor de cada ser viviente. Para David, Dios es su proveedor. Para David, Dios no es simplemente admirable consejero, es su consejero. Entonces, qué importante es que tú y yo tengamos una experiencia personal. Pero antes de todas estas cosas, antes de que Jehová sea tu proveedor, tu consejero, tu sanador, tu maestro, antes de todas estas cosas, qué bueno es que puedas decir el día de hoy: Jehová es mi Salvador, mi libertador. Más allá de un refugio, más allá de fortaleza, más allá de un escudo para enfrentar las batallas de la vida, lo primero que el Señor quiere que tú experimentes es su poder para salvarte. Bueno, David escribe en tantos términos, revelando una experiencia personal. No solo lo ha escuchado en las historias de redención del pueblo de Israel, David ha experimentado el poder redentor de Dios de un modo personal. Y antes de analizar algunos de estos títulos, no vamos a estudiarlos todos, solo hay un par de cosas que me gustaría meditar sobre este versículo 2 y estos 9 títulos que David usa. David usa el término fortaleza en el verso 1, roca, verso 2, castillo en el verso 2, libertador, verso 2, fortaleza, verso 2, escudo en el verso 2 también, salvación, alto refugio, no sé por qué dije 9 si son 8, pero bueno, ahí están estos 8 títulos. Me encanta que David es generoso en su expresión de alabanza al Señor. David no escatima palabras. David no tiene una adoración mezquina, ¿no?, o tímida. David tiene una adoración exuberante. De sus labios salen adjetivo tras adjetivo, figura tras figura, título tras título, para expresar quién es Dios para él. Y todo esto brota de una experiencia, repito, de una experiencia personal. Y todo esto te lo digo porque creo que hay lugar en nuestra alabanza, en nuestra adoración, para expresarnos de un modo personal al alabar al Señor. Hay expresiones. Yo sé que tú sabes de lo que estoy hablando. Cuando tú de pronto ves una conversación entre dos personas y alguien usa alguna expresión y otros comienzan a reírse y de pronto es como, ¿qué pasó? ¿De qué me perdí? Es que es chiste local. Luego te explican y luego tal vez entiendes, otras muchas no entiendes mucho, pero ¿sabes? Eso te habla de un vínculo tan íntimo entre esas personas que tienen esos chistes locales, ¿no? Y creo que todos nosotros necesitamos estos títulos
personales entre Dios y nosotros que reflejan eso, una relación muy personal, muy íntima con el Señor. Ahora, todos esos títulos que David usa son definitivamente íntimos y personales. ¿Por qué? Porque todos estos títulos que él emplea aquí revelan el estilo de vida de David. Está hablando de cosas que se relacionan con su experiencia, como fortaleza. Tú y yo el día de hoy no tenemos idea de lo que es una fortaleza. O sea, no necesitamos de una fortaleza. Nos está hablando de un complejo, nos está hablando de incluso una ciudad fortificada con atributos arquitectónicos útiles para defenderse, para enfrentar la batalla. Tú y yo no hemos experimentado eso. Está hablando de una roca, ¿no? Dios como una roca, y para nosotros es como una roca. O sea, ¿de qué sirve una roca? Son duras, te tropiezas con ellas, ¿no? Bueno, pero David está pensando no simplemente en una roca grande, sino está hablando de una zona montañosa, una roca elevada, incluso dentro de las mismas montañas. Hay partes en las montañas en donde hay, ¿cómo se les llama? Bueno, eso, rocas, literalmente rocas, que en un lugar desértico, tan cálido como los lugares donde David solía esconderse, te proveen de protección, te proveen de refugio, son como un escondedero, y te proveen incluso de sombra. Vaya que aquí en Monterrey valoramos muchísimo la sombra. Es increíble, pero en medio de un sol abrasador, una sombra puede reducir muchísimo la temperatura y traer alivio, traer descanso. Entonces, cuando David está usando todos estos términos, son términos que reflejan su experiencia con Dios. Y hay algo muy interesante aquí, porque David, sí, huyó a ciudades fortificadas. Sí, David de pronto se escondió en una roca. Sí, de pronto, ¿no? Una fortaleza, el corno de mi salvación, alto refugio, todas estas cosas. Pero es como si David dijera al final del día: ¿sabes qué, Señor? No fue aquella cueva en Adulam, en ese alto refugio, esa roca en la que me escondí, esa cueva. No fue huir a la ciudad de los filisteos y eventualmente huir a Moab. No fueron esas fortalezas, no fue esa roca, no fue ese castillo. No, Señor. Todo ese tiempo fuiste tú. El que me libró, el que me guardó, fuiste tú, Señor. Y sabes, eso es tan necesario para nosotros recordarlo. A lo mejor en este año, ¿no?, que ha sido muy difícil para todos. A lo mejor en este año de pronto pasaste un momento económicamente difícil y mira, conseguiste un trabajo cuando nadie estaba consiguiendo trabajo y dijiste: ¡ay, qué bueno! No, si no hubiera sido por ese trabajo, no sé qué hubiera hecho. Pero después te quedas pensando y dices: ¿sabes qué? No es el trabajo, es el Señor. No fue el medicamento, fue el Señor. No fueron mis amigos que estuvieron en contacto, ¿no? O que estuvieron cerca de mí aconsejándome, incluso orando por mí. Detrás de todo eso, quien realmente estaba cuidando de mí fue el Señor. Señor, déjame parafrasearlo. Tú eres mi nómina. Señor, mi seguridad no está en la nómina de este trabajo. Mi nómina eres tú, Señor. Tú eres quien cuida de mí. Señor, no es mi salud, ¿no? A lo mejor no te enfermaste en todo este tiempo y de pronto tal vez te viste a lo mejor hasta tentado a decir: bueno, es que yo me cuido un chorro y mis genes superiores y no sé qué. No, espera. ¿Sabes qué? No es cierto, Señor. Fuiste tú. Tú eres mi salud. Tú eres mi doctor. Tú eres aquel que cuida de mí. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi castillo. Tú eres mi libertador. Entonces David, en medio de esta experiencia personal, le atribuye a Dios, no a los lugares,
no a su conocimiento de estrategia militar, le atribuye al Señor el hecho de que él fue salvo. Tú eres, dice David, todas estas cosas, mi alto refugio, mi castillo, mi fortaleza. Entonces David adora a Dios, amándole en medio de sus pruebas, en medio de sus batallas, conociéndole, número 2, experimentándole personalmente. Y número 3, David adora a Dios alabándole. Verso 3, leámoslo. Dice así: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. En este verso 3, David está expresando esta resolución. ¿Sabes qué? Lo he comprobado y es así como nosotros podemos ser salvos, como podremos experimentar la victoria en medio de nuestras batallas, invocando a aquel que es digno de ser alabado. Sorprende mucho. Sabes que David, al final de sus días, David no fue recordado por el pueblo de Israel como el más grande guerrero. David no fue recordado como el gran estratega, el mata gigantes. Ni siquiera fue recordado como el gran rey de Israel, el macho alfa. No. ¿Sabes? David fue recordado, y esa inscripción la puedes encontrar en su tumba, donde se encuentran sus restos. Puedes encontrar la inscripción: aquí yace el dulce cantor de Israel. ¿No te parece asombroso eso? Que al final no fueron sus logros, sus conquistas, escucha esto, ni siquiera la vida dura que él sufrió, sus años, que no solo fueron esos 15 años hasta que llegó al trono. Después vinieron otras pruebas, otras luchas, otras tribulaciones, y al final no fue recordado como wow, el vato que tuvo una vida súper dura pero al final venció. No. David fue recordado al final como el dulce cantor de Israel. ¿Por qué? Porque David insistió en cada momento de su vida, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la prosperidad y en la adversidad, amar a Dios con todo su corazón, conocerle y alabarle. David decidió hacer de su vida una película cuyo protagonista, cuyo héroe es el Señor. Y entonces David hizo de cada momento de su vida, es como si su vida entera fuera un soundtrack que constantemente apunta a aquel que es digno de alabar. No soy yo, sino a Él. Otro de los salmos lo dice así: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Eres tú quien es digno de la alabanza. Y sabes, tú y yo necesitamos hacer esto. Necesitamos hacer de nuestra vida un soundtrack en el que constantemente brille la belleza, la gloria y la grandeza de nuestro gran Salvador. Ahora, hay una relación de causa y efecto aquí en el verso 3. Dice: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Causa y efecto. La causa: invocaré a Jehová. El efecto: y seré salvo. Ahora, David no está hablando aquí de salvación en un sentido de redención, en un sentido eterno. O sea, no es que David está diciendo: si quieres ser salvo por la eternidad y tener vida eterna, tienes que alabar a Dios. No es lo que David está diciendo. David está diciendo que está hablando de ser salvo, no en un sentido eterno, repito, sino en un sentido específico, en un sentido, no me gustaría decir circunstancial, pero un poco sí.
En otras palabras, David está diciendo, ¿quieres ser salvo del temor? Yo fui presa del temor muchas veces. ¿Sabes qué me salvó? El Señor. Adorarle, responder a Él, respondiendo a aquel que me ama y cuyo amor perfecto echa fuera el temor. Eso fue lo que me salvó. ¿Quieres ser salvo de la duda? Tienes que adorar a aquel que es fiel y verdadero siempre. ¿Quieres ser salvo de la tentación? Alaba a aquel que fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Quieres ser salvo del desánimo? Alaba a aquel que experimentó gran contradicción de pecadores contra sí mismo, para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Quieres ser salvo del egoísmo? Adora a aquel, alaba a aquel que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Quieres ser salvo de la soledad? Adora a aquel que vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. ¿Quieres ser salvo del dolor emocional, incluso físico? Superarlo. No se encuentra en ti el recurso. Alaba a aquel varón de dolores, aquel que te comprende, aquel que sabe lo que es pasar por la misma situación que tú, porque se hizo semejante en todo a nosotros, aquel que sufrió los dolores de la muerte. Alaba al Señor, levanta tu voz y serás salvo. Algo sucede, ¿sabes? Algo sucede en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu. Algo sucede cuando tú y yo abrimos nuestros labios para darle a Dios alabanza, reconociendo quién es Él. Por eso David escribió en otro de los salmos, Salmo 8, verso 2, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Algo sucede cuando nosotros alabamos al Señor. El Señor funda la fortaleza y el Señor hace callar al enemigo, hace callar esas voces de duda, de desánimo, de soledad, de depresión, de tentación, de temor, cuando tú y yo le alabamos abriendo nuestros labios. Hay momentos en los que es bueno adorar a Dios en silencio, reflexionando en nuestra mente. Pero David te aconsejaría y nos aconseja el día de hoy, a ti y a mí nos aconseja: cuando alabes al Señor, invócalo, abre tus labios, declara con tu voz que Él es bueno, que Él es fiel, que Él es constante, que Él es todopoderoso, que Él es sabio más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Alábale con tus labios. Bueno, eso es lo que David nos enseña en estos 3 versículos. Cómo adorar a Dios en medio de la prueba: amándole, experimentándole y alabándole. Una última observación sobre este salmo. David, al final de su vida, volvió a desempolvar este salmo y volvió a cantarlo. En 2 de Samuel capítulo 22, cuando David ya está a punto de morir, de hecho, David de alguna manera, no sé si él lo recordó, si él buscó este salmo y dijo: quiero adorar al Señor antes de partir, quiero una vez más cantar al Señor. Y David desempolva este salmo y vuelve a cantarlo línea por línea, sin cambiarle absolutamente nada. Lo puedes ver en en 2 de Samuel capítulo 22. Es el mismo salmo de principio a fin. No cambió absolutamente nada. ¿Qué nos enseña esto? Es como si David dijera al final: ¿sabes qué? Hay muchas cosas que cambiaron con el paso del tiempo. Muchas cosas en mi entendimiento cambiaron, pero hay una que se mantiene exactamente igual. En medio de la prueba, lo mejor que tú y yo podemos hacer es adorar al Señor. Y sabes, eso siempre es posible. No siempre es posible entender al Señor. No siempre es posible, hacer muchísimas otras cosas. Pero adorarle siempre es posible. Y en medio de la prueba, qué necesario es hacerlo. Podríamos decir que la manera en la que el Señor adiestra nuestras manos en la batalla
es justamente cuando tú y yo le adoramos. Padre, gracias por esta porción de tu palabra que el día de hoy nos enfoca en quién eres tú, Señor. Gracias por mostrarnos a través de David la manera amorosa, personal e incluso, Señor, la manera tan vocal en la que tú deseas que nosotros respondamos a ti en adoración, amándote, conociéndote experimental personalmente y confesando y declarando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Gracias, Señor, por regalarnos el privilegio de adorarte aún en medio de la prueba. Amén.